ese corto estudiantil me cambió la vida. Entre más te alejas de México, más como que le tienes más romance a la cultura. Recuerdo que en esa época muchos profesores me decían, ay Jorge, es que todo esto mexicano, nadie te va a contratar. Nadie está haciendo películas y series con estos temas. O sea, te vas a morir de hambre. Tú lo único que hiciste es copiaste. No tienes visión y no tienes voz. Tú no eres artista. Yo trabajé en Mucha Lucha, que fue la primera serie animada en Flash, gracias a esos cortos que hice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de SAE. Tenemos aquí a Roberto Ham, director de VFX, animador, diseñador de personajes, un gran artista y también docente de SAE. Me presento, yo soy Manuel Fermont, soy egresado de SAE y también soy artista, ilustrador y animador en 2D. Y hoy tenemos a nada más y nada menos que a Jorge Gutiérrez de invitado para inaugurar esta nueva temporada, ¿no? Súper emocionados de estar contigo. Para quien no lo conoce, Jorge Gutiérrez ha trabajado en proyectos increíbles como El Tigre, las aventuras de Manny Rivera, una serie animada con la que yo crecí, me encanta. También como Maya y los Tres y El Libro de la Vida, la que fue producida por Guillermo del Toro, una película increíble que habla acerca de muchísimas tradiciones mexicanas. En general, él tiene una narrativa que va mucho por este estilo. Entonces estamos muy felices de tenerte aquí, Jorge. Mucho gusto. Yo soy Manuel. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar aquí. Gracias. Obviamente, como la escuela, también los estudiantes empiezan a hacer sus cortometrajes y empiezan a contar sus historias. Me gustaría que empezáramos un poquito en orden y nos dijeras un poquito cómo fue tu experiencia a la hora de hacer tu cortometraje animado Carmelo, que Ok. realizaste cuando estabas estudiando, que obviamente le fue súper bien y ganó muchísimos premios. Cuéntanos un poquito ahí. Bueno, originalmente yo soy de la Ciudad de México y a los 9 años me fui, bueno, toda mi familia nos fuimos a vivir a Tijuana, entonces yo crecí en la frontera. Tuve, la verdad, muchísima suerte en esa época. El gobierno mexicano apoyaba estudios en el extranjero y me fui a CalArts, una escuela en Los Ángeles fundada por Disney, donde pues ahora sí que salen muchos directores de las películas animadas y de series, ¿no? Entonces, en esta escuela, yo en Tijuana, ahora sí que me preparé lo más que pude estudiando dibujo anatómico y pues lo que podía, principios de los 90s, lo que podía encontrar, pues no había internet en la época. Entonces entré a CalArts y me acuerdo que leí 2 libros, un libro de Chuck Jones y un libro de Robert Rodríguez. Y en el libro de Chuck Jones decía, para hacer un buen dibujo tienes que hacer 1000 dibujos y el 1001 es el bueno. Y Robert Rodríguez en su libro decía, para hacer un cortometraje bueno estudiantil tienes que hacer 10 cortometrajes espantosos. Entonces lo que los dos están diciendo es lo mismo, volumen, ¿no? Haz lo más que puedas. Entonces, mis primeros 3 años en la escuela hice como 16 cortos. Y cada corto yo me concentraba y decía, en este me voy a concentrar en la animación, en este me voy a concentrar en el color, en este me voy a concentrar en animar diálogos, en este me voy a concentrar en edición. Entonces yo tomaba cada corto como un ladrillito para construir algo más grande y para usarlos para generar volumen. Entonces a la hora de hacer mi último corto, Carmelo, fue de 8 minutos. Yo odiaba la animación en computadora. A mí me gustaba mucho 2D, me gustaba mucho stop motion, me gustaba mucho, pues ahora sí que las cosas físicas. Y dije, soy un cobarde si no le entro al CG. Y me eché, fue súper difícil en esa época. Maya apenas estaba empezando, entonces yo usé Softimage, un software antes de Maya. Y hice este corto, 8 minutos, Carmelo, un niñito títere de madera. Pinocho es mi película preferida y este niñito de madera quiere ser torero y lo matan y es en el Día del Muerto y de ahí salió el libro de la vida, de este corto. Y me acuerdo que cuando terminé el corto dije, no creo que en mi vida va a ser, no creo que tener que trabajar tanto como trabajé en este corto.
me equivoqué. Venían peleas mucho más duras, pero me acuerdo que un maestro en la escuela me dijo, cada hora que le metas a tu corto, te regresa 100 veces. Tu corto es de las últimas oportunidades que tienes para enseñarle al mundo quién eres, la única limitación es tu esfuerzo y tu dedicación y tu disciplina, porque eso era lo más complicado, ¿no? Cómo enfocarte, cómo darle todo a esto y no trabajar a lo tonto, sino trabajar inteligente y que se viera todo tu trabajo dentro del corto. Entonces termino este corto de 8 minutos y me fue súper bien, ganó el Emmy estudiantil, entró al Festival de Cannes. En ese momento se me abrieron las puertas de Hollywood porque un agente manager que me sigue representando, ya tengo 25 años con él, me firmó instantáneamente después de ver todos los premios que ganó el corto y me dijo, a ver, escribe una película inspirada en tu corto. Y escribí el libro de la vida. Entonces, ese corto estudiantil me cambió la vida. Yo creo que es súper importante como cuando eres estudiante pensar que ese corto es tu tarjeta de presentación al mundo, a la industria. Obviamente en mi época era diferente. Ahorita tú haces un buen corto y puedes darle la vuelta al planeta. Lo metes en YouTube, lo metes en TikTok, lo metes en Instagram, donde tú quieras. Y si la gente conecta con tu corto, se te pueden abrir 1000 puertas. Entonces es importantísimo. Los cortos estudiantiles yo creo que 8 minutos es demasiado largo, pero entre más cortos y más universales, más público. Está súper interesantísimo. También, además, bueno, supongo que también esa búsqueda y ese viaje también te ayudó como un poquito a desarrollar ese estilo visual como tan característico que tienes, ¿no? Cuéntame un poquito ha sido esa influencia de haber vivido en México, Estados Unidos, y bueno, y ahorita hablamos de Chuck Jones, pero primero me gustaría un poquito como de tu bagaje de vida histórico, como de ir conociendo estos mundos. ¿Cómo eso después te influencia y te evoluciona? Digo, es clarísima la referencia a las luchas, es clarísima la referencia como a un México, pero también a un Estados Unidos o a un mundo ahí como una mezcla, ¿no? Yo nací en el 75, entonces de niño en México, en la Ciudad de México, pues en mi niñez idolizábamos Estados Unidos, idolizábamos Europa, idolizábamos Japón, toda la cultura popular todo lo que fuera de México. Obviamente también amábamos a México. Entonces yo de niño me acuerdo que tenía mis juguetes de la Guerra de las Galaxias, con mi muñequito del Santo, con mis muñequitos de Mazinger Z, con mi muñequito de Chapulín Colorado. Entonces yo jugaba con juguetes, una mezcolanza de todo. Cuando me voy a vivir a Tijuana, algo pasa donde entre más te alejas de México, más como que le tienes más romance a la cultura. Y me acuerdo que entre más estaba cerca de Estados Unidos, pues más me llamaba la atención lo que no era americano y lo que no era japonés. Y ahí es cuando empezó como mi obsesión con el arte folclórico y el arte popular, que me encantaban, porque pues yo la verdad no veía esas imágenes en series animadas o en películas animadas, solo lo veía en la cultura popular y folclórica, pero no lo veía en la pantalla. Y obviamente sí salían en ciertas películas y especialmente en la época de oro de México, pero no lo veía en la cultura moderna y popular. Entonces, algo me pasó cuando quise entrar a CalArts. Tuve mucha suerte, entré bastante jovencito a los 17 años. Traté de entrar un año antes, porque en esa época nos decían, de 350 aplicaciones aceptan a uno, todo depende de tu portafolio, y por lo general la gente tarda 3 años que le digan que no para que le digan que sí. Entonces dije, perfecto, voy a hacer trampa y voy a aplicar un año antes para que me digan que no antes que los demás y aprenda por qué me dijeron que no. Y me acuerdo que hablé a la escuela y me dijeron, necesitas 3 cosas. Necesitas dibujo anatómico, necesitas dibujos de animación y te tienes que haber graduado de la prepa. No nos importan las calificaciones, solo nos importa tu portfolio. Entonces me acuerdo que, pues, oye, ¿qué es dibujo anatómico? No, pues dibujo anatómico es dibuja gente desnuda. ¿Qué son dibujos de animación? No, pues así me dijeron por teléfono. Bugs Bunny, Bart Simpson, Mickey Mouse, dibujos de animación. Ok, perfecto. Entonces
pues dije, ok, estoy en Tijuana, en esa época tenía 16 años, ¿dónde dibujo anatómico? Ah, pues en la Casa de la Cultura en Tijuana, contrataban obviamente bailarinas exóticas de Tijuana, acá fueron de modelos. Entonces ahí aprendí a dibujar dibujo anatómico. Me acuerdo que mi papá veía mis dibujos y decía, ¿qué es esto? ¿A dónde está haciendo? Y dibujos de cosas pues americanas, ¿no? Entonces me la pasaba practicando cómo dibujar Bugs Bunny y todo esto. Y ya en esa época, pues yo escribí historias y hacía pinturas del Día del Muerto, de la lucha libre, del chupacabras, todas las cosas que me encantaban de México. Y voy a calar con mi portafolio de animación y un portafolio de pintura porque quería ver qué iban a decir los profesores de pintura, o sea, qué opinaban de mis pinturas. Entonces ya voy, es un profesor muy famoso de esa época, se llamó Jules Engel, que trabajó en fantasía en Disney, trabajó en UPA, ganador de 1000 premios. De lejos yo pensé que era Chuck Jones. Ve mi trabajo, ve ahora sí que mis dibujos de teiboleras. Dice, no, o sea, casi le dio asco. Agarró mis dibujos de Bugs Bunny, Mickey Mouse, Bart Simpson, y me dijo, esta es una porquería. Me Wow. dijo, una copiadora podría haber hecho esto, tú no, así me dijo. Yo tenía 17 años, ¿no? Toda mi vida me habían dicho que yo sabía dibujar y por primera vez un profesional me está diciendo, no, tú lo único que hiciste es copiaste, no tienes visión y no tienes voz. Tú no eres artista. Una copiadora podría haber hecho esto. Me cerró mi portafolio y me dijo, búscate otra cosa que hacer porque tú no eres para esto. Entonces me rompió así el corazón y aparte le valió. El que sigue. Estos eran los 90, era otra época. Y por así que por casualidad, yo la verdad no soy muy religioso, pero creo que el universo le di lástima y dejé mi portafolio de pinturas. Y abrió este señor mis pinturas y me gritó, porque ya me había ido, me dijo, a ver, niño triste, regresa, ¿qué es esto? Y era una pintura de una señora con un bebé lobo llorando y le expliqué, no, hablando de México y Estados Unidos y la frontera y los coyotes y cómo es una cultura híbrida entre las dos olas de cultura popular que están chocando y se moría de la risa y me dijo, a ver, la que sigue. Y pintura, una era del Día del Muerto, una era de la lucha libre, todas las cosas que me encantaban le fascinaron y me dijeron, mira, niño tonto, ¿por qué hiciste esto? Le dije, pues no sé. Me dijo, porque eres artista, esa es tu razón. Lo que hiciste pasado lo hiciste porque alguien te dijo que lo hicieras. Te voy a aceptar a la escuela, pero prohibido que hagas esas cochinadas que me enseñaste al principio. Te voy a dejar entrar a la escuela, pero quiero que persigas esto. Yo nunca he visto esto en una película, nunca he visto esto en una serie animada. Vamos a desarrollar esto. Esta es tu visión, este es quién eres. Él era húngaro y me acuerdo perfectamente que me dijo, tú a los americanos no les vas a ganar haciendo cosas americanas. Haz cosas de donde vienes. Y hace cuenta del hombre que le picó la arañita, ahí fue cuando me picó la arañita de sigue tu visión, sigue tu voz. Y me acuerdo que en esa época muchos profesores me decían, ay Jorge, es que todo esto mexicano, nadie te va a contratar. Nadie está haciendo películas y series con estos temas. O sea, te vas a morir de hambre. Y me acuerdo que otros profesores me decían, no vas a tener competencia porque nadie está haciendo esto. Sí, Entonces, o claro. te mueres de hambre o te ven muy bien. Y me acuerdo que un profesor de diseño de personajes que me decía, mira Jorge, tienes dos opciones. O te vuelves súper versátil y puedes trabajar en muchos estilos, o te la juegas y te enfocas en desarrollar tu propio estilo. Pero el único que te va a contratar eres tú mismo. O sea, tú tienes que vender tu propia serie y tu propia película y de esa forma tú proteges tus diseños. Y como niño inocente en cualquier escuela dije, pues no tengo nada que perder porque no tengo nada. Me la juego y apuesto en mí. Y de ahí salió ahora sí que mi estética. Órale, es que es muy fuerte que
que haya como tantas voces, ¿no? Uno le pasa mucho como artista que de repente alguien te dice, no, es que esto no es así, ah, no, pero es que es por acá, ¿no? ¿Cómo a ti te funcionó todas estas opiniones para generar tu propio criterio? Pues yo tuve mucha suerte porque me eché la carrera y la maestría en Calat, me dieron beca completa y el gobierno me apoyó también y fue increíble ver, yo creo que de las cosas más importantes que me pasó fue ver qué le pasaba a los estudiantes cuando se graduaban y ver cómo estudiantes que eran brillantes en la escuela no les fue bien después y cómo ver estudiantes que no eran tan buenos en la escuela les fue increíble después. Y obviamente hay nepotismo y ese tipo de cosas hasta cierto nivel muy chiquito, porque en la animación te juzgan por tu trabajo, pero lo que me di cuenta era que era súper importante. Estas son las tres cosas que aprendí viendo todo esto, ¿no? Ser rápido era más importante que ser bueno. ¿Por qué? Porque ser rápido quiere decir que haces más y te vuelve mejor. Entonces, a la larga, es muchísimo más importante ser rápido que ser bueno. Luego, trabajar bien en equipo es importantísimo. La animación es, ahora sí que son más equipos. Aquí no, el concepto de que una persona hace todo, sí, en la escuela puedes, pero ya a nivel profesional son equipos. Entonces, trabajar bien con gente arriba de ti, trabajar bien con gente abajo de ti, entender en dónde estás en la cadenita, entender dónde estás en la producción, entender egos, entender relaciones públicas, entender el sistema, vale oro. Y tres, esta fue súper importante, si tú ayudas a los que no te pueden ayudar, te cambia la vida. Si tú ayudas solo ayudas a los que te pueden ayudar, pues ese es un convenenciero. Si tú eres muy bueno y encuentras un trabajo y te dicen, oye, nos encanta lo que estás haciendo, ¿a quién nos recomiendas? Esas palabras las he oído toda mi vida. ¿A quién nos gusta lo que tú haces? ¿A quién nos recomiendas? Tus amigos y tú, ¿a quién vas a recomendar? No a tus amigos, porque te quemas y no son buenos. Recomiendas a los que son fáciles de trabajar, los que trabajan rápido y los que te van a hacer que quede bien. Entonces, pues ahora sí que ese ecosistema de levantarte y levantar a los tuyos es por el resto de tu carrera. Todos tus compañeros que les va bien y va a haber unos que te van a ayudar y va a haber otros que no los vas a conocer muy bien, pero les va a ir bien y te vas a dar de topes de por qué no los ayudaste antes. Todo esto es súper importante. Entonces, para mí, eso fue una lección gigantesca. Tuve muchos profesores que me decían una cosa, tuve profesores que me decían otra, tenía estudiantes que me decían una cosa, tenía estudiantes. Creo que cae en ti mismo. Yo tengo autismo, entonces soy muy analítico, estudio mucho a la gente y estudio mucho, eh, ahora sí que las estadísticas de lo que está pasando. Entonces yo decía, bueno, el que me está dando el consejo, ¿qué ha hecho? El que me está dando estos consejos, ¿le fue bien? El que me está dando el consejo, ¿por qué me lo está dando? Entonces yo cuestiono mucho eso y trato de analizar todos los consejos, ¿no? Yo tuve un papá arquitecto, tuve un abuelo que fue general en el Ejército de México y los dos, según yo, también fueron autistas, pensaron bastante diferente y hacían lo mismo que yo, analizaban la situación, veían todo como un juego gigante de ajedrez. Y me acuerdo que mi abuelo siempre me decía, la gente quiere que le hagas la vida más fácil. Entonces, eso lo he aplicado en Hollywood y me ha funcionado muchísimo. Cualquier estudio de trabajo les digo, les voy a hacer algo que les va a costar menos y les va a salir mejor y más rápido. Y te aman. No, pues gran consejo. Acerca de esta relación que hablas de tu papá y tu abuelo, bueno, yo puedo ver una expresión en las aventuras de Manny Rivera, ¿no? Totalmente, el abuelo era un exmilitar y era de los rudos y el papá era como de los Sí. técnicos, arquitecto. Entonces creo que también está muy padre esta manera en la que logras poner ciertas partes de tu vida. Ya nos hablaste acerca de irte a Tijuana, acerca de irte a Estados Unidos y también cómo eso tú lo promueves y lo mueves de una manera muy única y muy estética
Y a mí lo que me gustaría que nos contaras es cómo fue ese recibimiento de una cultura completamente ajena a lo que estaban viendo en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que siguieras haciendo a Manny, a El Tigre, a Maggie y los Tres, el libro de la vida, que ya vimos que surgió de un cortometraje que hiciste estudiantil, pero pasaron 20, 25 años de que hiciste el corto a que salió la película, ¿no? ¿Cómo fue que no perdiste esas raíces? Pues mira, la verdad, mis maestros tenían razón. Recién saliendo de la escuela, no encontré trabajo de cosas que me gustaban. O sea, mi corto le fue muy bien. Me acuerdo que me ofrecieron trabajos en esa época previsualización, de animación, de layout, en compañías de efectos especiales. Me acuerdo que me invitaron a trabajar en Lucasfilm en el episodio 1 y yo decía, es que esto no es lo mío. O sea, voy a encontrar trabajo, me van a dar una visa, pero a la larga yo no sé, no conozco ningún director de cine animado o creador de series animadas que le llegó por CG, que le llegó por layout o porque le llegó por previs o que le llegó. Entonces decía, no, en la carrera, en el juego de ajedrez, esta movida no me conviene y te daban un año el gobierno americano, cuando te gradúas de una universidad americana, te da un año para encontrar trabajo legalmente. Si no encuentras trabajo, te deportan, te regresan a tu país. Entonces yo tenía un año para encontrar trabajo y mi corto, pues no es chistoso, mi corto es bastante serio, pues muere un niño en el Día del Muerto. Entonces a todos lados que iba, todos los estudios me decían, nadie quiere una película de este tema, está muy triste. Nadie quiere una película del Día del Muerto, nadie quiere una película con títeres de madera. Y yo les decía, pero Toy Story y Pinocho, no, eso es muy diferente. Nadie quiere una película de México. Y me acuerdo que un productor en Nickelodeon, enseñando mi trabajo, me dijo, me fascina lo que me estás enseñando, pero no te puedo contratar porque no hacemos nada como esto. El único que te va a contratar eres tú. Ponte a pichar series y ponte a pichar películas. Y ya me lo habían dicho antes, pero como que este señor me lo clavó así tan fuerte, que esa noche me acuerdo que agarré una versión pirata de un programa que se llamaba Flash, que ahora se llama Animate, y había un chorro de cortos de internet espantosos en esa época, esto es el año 2000. Entonces, después de echarme 3 años para hacer un cortometraje de 8 minutos, me eché más o menos como 2 meses, un mes y medio, haciendo un corto de 2, 3 minutos, se llama El Macho contra los Mariachis de la Muerte, comedia, lo subí al internet y tuvo 20,000 views en una noche, que para la devaluación de los views sería como 20 millones de views hoy. Fue un fenómeno en su época y me contrataron en Sony. Sony Pictures en esa época estaba haciendo un portal de animación y me contratan, me dan visa y me dijeron, a ver, ¿quién hizo este corto? Dije, yo, ¿quién lo escribió? Yo, ¿quién hizo la voz? Yo, ¿quién lo animó? Yo, ¿quién hizo todo? O sea, entre más decía yo, más se emocionaban y decían, si hiciste todo esto con cero recursos, pues te compramos 20 cortos. Entonces me dieron una visa y ahí empezó todo. Después de hacer esa serie animada, se cerró el estudio. Después del 11 de septiembre hubo se cayeron todas las compañías de entretenimiento en el Internet en esa época. Pero yo ya en papel ya había dirigido una serie animada para un estudio grande como Sony. Entonces automáticamente Disney, Cartoon Network, Nickelodeon, todo el mundo me dijo, hiciste todo eso tú solito, a ver, vente a Disney a hacernos un piloto. Entonces me invitaron en Cartoon Network, en Nickelodeon y en Disney y hicimos en total 4 pilotos diferentes y El Tigre salió en Nickelodeon. Y igual, yo trabajé en Mucha Lucha, que fue la primera serie animada en Flash, gracias a esos cortos que hice. Cancelaron Mucha Lucha y me fui a Disney, hice otro piloto, no salió, pero lo hice en Flash y les encantó. Entonces hicieron una serie que se llamó La Mosquita Maggie, The Buzz on Maggie, no sé cómo se llamó en México. La primera serie de Flash de Disney y hice el piloto del Tigre, sale la serie del Tigre en Nickelodeon. Entonces yo ya iba pues ahora sí que en mi cuarta producción hecha en Flash.
Entonces yo era así, super máster de cómo no desperdiciar el tiempo. Y yo les decía, con un presupuesto de un programa de 2D, les voy a hacer algo mucho mejor, de calidad, vamos a poder hacer 1000 cosas. Hicimos color scripts, hicimos unos animatics casi animados, hicimos 1000 cosas y era un equipo súper joven porque nadie sabía usar Flash. Y de ese equipo del Tigre salió el director de la película de Mario Brothers, salió uno de los directores que se fue a hacer Tiny Toons, otro se fue a Animaniacs, o sea, y éramos súper jovencitos, pero Flash nos dio ese escalón. Entonces, creo que también esa ha sido una lección mía, una lección que me sigue dando todos los días, es no le tengo miedo a las tecnologías nuevas, no le tengo miedo a cambiar mi proceso y no le tengo nada, sí, nada de miedo a no saber qué va a pasar, porque no lo puedes controlar. Y, oye, y hablando un poquito de maestros, también participaste en Timberwolf, ¿no? Esa fue de mis primeros trabajos imagínense, con Chuck Jones. Con Chuck Jones La primera, y Maurice y Noble, Maurice ¿no? Noble. Sí, y Chuck Jones, Maurice Noble fue a dar una plática a CalArts y al final, pues todos los estudiantes les enseñamos cosas, ¿no? Y es como, ahora sí que es como el rey viendo Sí. a los A los caballeros acá plebeyos. tratando de, a los plebeyos, ¿no? Y pues a Maurice siempre le encantó México, entonces me dijo, a ver, me gusta todo. Y me acuerdo que me invitó a comer lunch y me platicó, me acaban de contratar para hacer una serie animada con Chuck Jones, en Flash, no sé qué es eso, en Internet, que no sé qué es eso. Te voy a contratar para que tú me ayudes a meter mis cosas al Internet. Y pues me eché un año trabajando con Maurice, un súper genio, me cambió la vida, me dio unas enseñanzas increíbles. Es uno de los tips más grandes que me dio, que lo sigo usando ahorita. Obviamente con el Internet cambia todo esto, pero en esa época me decía, a ver, Jorge, tienes que diseñar unos árboles y hace cuenta, ¿dónde va a vivir este lobo en el norte de Estados Unidos por Portland? Ve a la librería y todo el día échate en la librería viendo libros de arte inspirados en esa zona y en diseños de lobos de esa zona. Y al día siguiente, con cero referencias, ponte a dibujar. Y lo que te salga es la esencia de lo que te pegó, de lo que viste. Y eso es tu versión y tu interpretación de lo que investigaste. Entonces, eso lo aplico a todo. La lucha libre, el Día del Muerto, cualquier diseño que hago, me pongo a investigar y luego cierro toda la investigación, no veo nada de referencias y lo que me acuerdo y lo que me pegó, eso es lo que dibujo y eso es lo que diseño. Entonces esas enseñanzas, bueno, Chuck Jones me las rayó 3 veces y amé esas 3 rayadas que me dio, esas regañadas que me dio. Eh, y pues ya estaban mayores, entonces ya ellos ya estaban de salida, ya la verdad pues ya eran las leyendas que eran y pues mucha gente quería aprovecharse de esa leyenda, pero los artistas jóvenes como yo pues queríamos aprender de ellos. Pues es que también fueron artistas que hicieron básicamente las bases de lo que se conoce hoy en día dentro del rubro del entretenimiento y animación, ¿no? No es para menos, o sea, que una persona de ese calibre te la raye, pues obviamente dices, no, bueno, pues él tiene conocimiento de causa y no me está diciendo nomás porque le caigo mal. Y al contrario, qué chido tener esta apertura. Muchas veces los artistas somos presas del ego. Creemos que lo que hacemos es lo que está bien, creemos que nuestro diseño de personaje es el que está chido, creemos que nuestra narrativa es la que está bien y a veces es necesario que llegue alguien y nos diga, así no es y lo tienes que hacer así y tener la humildad suficiente para decir, ok, señor, tiene toda la razón, lo voy a hacer de esa forma. Sí. No, y ese balance es súper complicado y más cuando eres estudiante, de poder aceptar una crítica constructiva, de poder balancear, pues ahora sí que tu ego, tener esa seguridad, pero también ser modesto, pues es súper complicado. Y yo creo que bueno, Guillermo del Toro siempre habla de esta idea de que en las artes, especialmente en la animación, ¿no? Que estamos en un mundo comercial,
esta idea de que tú tienes que tener el corazón de un poeta, ¿no? Estar abierto a ser súper sensible, a sentirlo todo, a estudiar todo, pero al mismo tiempo tienes que tener el aguante de un boxeador, porque van a venir los guamazos de las críticas, van a venir los guamazos de que no hay tiempo, van a venir los guamazos de que el equipo no se está llevando bien. Entonces, ese balance, eso que nos piden de ser súper sensibles y súper nobles y súper abiertos, pero también súper seguros y cuidarte de que no te destruyan, pues es súper complicado. Y eso es con experiencia, ¿no? El camino te va enseñando por dónde sí, por dónde no. Yo me acuerdo que tuve un profesor en la escuela en CalArts que nos dijo algo bien duro. Me acuerdo en esa época, dijo, ustedes, les voy a decir algo que no les va a gustar. Así empezó, ¿no? Y nos dijo, ustedes están rodeados de gente que los está estancando. Ustedes como artistas se están juntando con otra gente que los hace sentir bien, pero ustedes mismos se están deteniendo. Lo que tienen que hacer es cortar esas relaciones y enfocarse en su trabajo y subir. Y esas relaciones personales luego las tienen. Aquí vienen a mejorar como artistas, aquí no vienen a ser amigos. Se me hizo súper fuerte en esa época y me puse a analizar en mi situación y sí, dicho y hecho, yo estaba rodeado de amigos que eran muy pachangueros y nos estábamos haciendo daño los unos a los otros por no empujarnos. Entonces fue una lección bien dura en la escuela que tomé y dije, pues sí, mi novia vive en Tijuana, yo no vine aquí a ser amigos y me enfoqué en la escuela. Y un poquito, también, cuéntanos un poquito también esa complicidad, ¿no? Con tu esposa, que también de repente también trabaja contigo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, yo conocí a Sandra, nos conocimos en la prepa, el verano, un año antes de graduarnos de la prepa. Ella iba en una escuela en Tijuana ahora sí que para chicas malas y para... Y yo era la escuela donde venían todos los pintores, todos ahora sí que los grupos punks de esa época. Y yo iba a una escuela católica de puros hombres. Entonces yo tenía fantasías de poder ir a la escuela donde ella fue. Nos conocimos en un concierto de La Lupita y de Tijuana, ¿no? En esa época. Y instantáneamente me enamoré. Yo a las 2 semanas de conocerla le pedí matrimonio. Obviamente me dijo que no. Y me acuerdo que le dije, vamos a hacer como el Diego Rivera y la Frida Kahlo de las caricaturas. Y se moría de la risa. Y ella estudió diseño gráfico en la Ibero de Tijuana. Yo me fui a CalArts y ella desde chiquita dibujaba también. De las cosas que más me llamó la atención de ella, yo decía, estar con un artista para mí era súper importante, alguien que esté obsesionado y enamorado de las artes como yo y de la animación. Su película preferida era El extraño mundo de Jack, que también era la mía, entonces como que nos juntó muchísimo, éramos así fanáticos de Tim Burton y empezamos a trabajar juntos. Ella hizo su tesis en la Ibero, que se la robaron y ya no existe, de cómo hacer cortos animados en Flash. Y a mí yo la ayudé, ella me ayudó. Entonces nos la pasábamos viendo nuestros portafolios, nos pasábamos, así que yo aprendí mucho de diseño gráfico de lo que ella aprendió y ella aprendió mucho de animación por lo que yo estaba haciendo. Y a la hora de empezar a hacer cosas, este corto bueno, Carmelo, Sandra es la voz de Carmelo, ahí empezó ella a actuar. En El Macho yo hice una voz, ella hizo una voz, ella empezó a diseñar personajes. Y de ahí en adelante empezamos a colaborar. Ella siempre diseña todos los personajes femeninos o cualquier cosa super cute. Yo por lo general diseño todos los hombres y los monstruos y cosas feas. Y nos dimos cuenta que ese contraste funciona súper bien. Tú quieres hacer a alguien que se vea bonito, ponle a alguien súper feo al lado. Quieres hacer a alguien que se vea súper joven, ponle a alguien súper viejo al lado. Entonces ese contraste nos funcionó muy bien. Y a la hora de hacer el tigre, pues entramos como los dos creadores. Y ahí creo que fue donde nos dimos cuenta que es un trabajo muy complicado trabajar con tu pareja. Entonces, para el libro de la vida ya tuvimos un niño. Sandra dijo, nada más voy a hacer voces, nada más voy a hacer diseños de personajes, te sigo ayudando en las historias, pero
pero no le puedo dedicar las 80 horas a la semana que se requieren para dirigir una película. Y ahí fue cuando evolucionó un poquito nuestra relación profesional. Y ahora Sandra sigue haciendo voces para nuestros proyectos, sigue diseñando Maya los tres, diseñó a todos los personajes femeninos. Pero esta relación que tenemos trabajando juntos, para mí ha sido muy importante en el sentido de que si no me hubiera casado con alguien con el que puedo colaborar, nunca, ya me hubiera divorciado porque nunca nos veríamos. Entonces a nosotros nos funciona muy bien. Yo siempre, al principio dijeron, no va a funcionar. Ustedes son artistas, son mexicanos, tienen mucha pasión, no van a aguantar. Y me acuerdo que pensamos los dos, dijimos, bueno, si no aguantan, si nuestro matrimonio no aguanta trabajar juntos, pues, ¿por qué estamos juntos? Entonces sí ha estado difícil. Es súper difícil trabajar con tu pareja, pero pues las cosas buenas valen la pena. Y a mí me encantan las parejas que trabajan juntos. En la animación está lleno de parejas. Me acuerdo que en El Tigre, pues habíamos 6 parejas en el equipo. En el libro de la vida había 14 parejas en el equipo. Ahora en Maya nada más hubo 4. Y sí, obviamente hay divorcios, pero por lo general aguantan, ¿eh? Entonces, en la Comparten animación creo que pasiones. comparten pasiones y la animación son proyectos de 3, 4 años. Entonces, creo que para mí, yo no me imagino mi vida sin Sandra y no me imagino haber hecho todo lo que hemos hecho juntos, no me lo imagino sin ella. Entonces, y de todos los proyectos que estamos haciendo ahorita, como que ella decía, ya me voy a retirar, no la dejo, le sigo escribiendo papeles y le sigo haciendo cosas, Los pero sí artistas no nos retiramos. no, yo siempre, mi sueño es que me muera dibujando. Ahora sí como Picasso, ese es mi sueño. Ahorita hablando de esta parte que es como muy inspiradora acerca de la parte de una vida en pareja con metas muy similares, también me gustaría tocar este tema acerca de la inspiración que tú eres para todas estas culturas mexicanas que están del otro lado, ¿no? Porque estoy segurísimo de que ver El Tigre, de que ver El Libro de la Vida, de que ver Maggie los Tres, de que ver también incluso que trabajaste en mucha lucha, ver las raíces de un lugar que te queda muy lejos para toda la cultura chicana, que está también precisamente ahí en California, en Los Ángeles, San Francisco, bueno, en todo Estados Unidos, ¿no? Pero, pero tú, ¿cómo te sientes acerca de poder ser esa figura o esa pieza de sí se puede y casa no tiene que ser forzosamente tu país y puede ser también aquí? Y no solo eso, también cómo has sido recibido por estas culturas mexicanas y como todas estas variantes que existen en California, en Estados Unidos, y no sé si logres sentir cómo lograste desestigmatizar en muchos aspectos toda esta parte de la cultura, ¿no? Que ya no solo tenga que ser exclusivamente de Estados Unidos y que ya pueda estar alrededor del mundo. ¿Cómo se siente eso? Oye, qué súper buena pregunta. Bueno, sí creo que crecer en la frontera me ayudó muchísimo, ¿no? Entender, aparte también crecer en la Ciudad de México, crecer en Tijuana, vivir en Estados Unidos, son experiencias completamente diferentes y ver lo que le pasa a la cultura mexicana cuando cruza la frontera, ver lo que le pasa a la cultura americana cuando llega a México. Es increíble ver, ahora sí que el choque cultural que tiene esto. Yo me di cuenta al principio, cuando empecé, que mis proyectos eran mexicanos, pero obviamente súper inspirados en México y muy mexicanos, y a la hora de presentarlos, por eso es que los profesores extranjeros y gringos me decían, a ver, explícame qué es esto. Entonces les explicaba, no, el Día del Muerto es bla, 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 los alebrijes son bla, 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 la lucha libre es bla, 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 la Revolución Mexicana es bla, 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 Mesoamérica, bla, bla, bla. Y todos me decían lo mismo. Pero Jorge, ¿cómo? Tú no vas a estar explicando la cultura antes de presentar tus proyectos. O sea, alguien ve tu corto y no va a saber todo lo que nos acabas de explicar. No puede, así me dijeron en la escuela, ¿eh? No puedes hacer cosas que solo la gente de una cultura va a entender y esperar que el resto del mundo lo entienda. Lo tienes que hacer universal.
Y recién salido de la escuela me pasó lo mismo, que pichaba programas y me decían, a ver, explíquenos por qué todo esto. Entonces tú estás haciendo algo para gente de México. Con todo respeto, no hay presupuesto suficiente en Cartoon Network, en Nickelodeon, en Disney, en ninguno de estos estudios, para solo hacer programas para el público mexicano. No es suficiente. Tiene que ser para todos. Se tiene que vender en Italia y se tiene que vender en Argentina y se tiene que vender en todo el mundo. Entonces, no podemos hacer tus ideas si solo son para este público. Entonces ahí fue cuando, así que me fui a un estudio, me acuerdo, Sandra y yo nos sentamos y nos pusimos a analizar este concepto de, a ver, ¿por qué Amores Perros y tu mamá también salieron de México y no podrían ser más mexicanas estas películas? ¿Por qué Amélie salió de Francia y le fue bien a todo el mundo? ¿Por qué Siete Samuráis de Kurosawa salió de Japón y le dio la vuelta a todo el mundo? ¿Por qué? Porque estos directores crecieron en sus países, sus películas no podrían ser más de su país, pero el tema de las películas es súper universal, ¿no? Amélie, una chica rarita que le causa placer traerle felicidad a los demás, al final el mundo le da amor. Siete samuráis, siete samuráis que defienden a granjeros de bandidos y muchos de ellos mueren por este ideal. Todo esto podría pasar en México, todo esto podría pasar en Tijuana, todo esto podría pasar en el futuro, en el pasado. Son historias súper universales. Entonces yo siempre ahora digo, el lienzo para mí es la cultura mexicana, pero la historia encima del lienzo tiene que ser universal. Entonces cuando picho historias, se cuenta el tigre. Es un niño que su papá es superhéroe, su abuelo es supervillano, y él tiene que escoger si ser bueno. Y aparte es mexicano. Ya nunca empiezo con un niño mexicano, ya empiezo con la parte universal, que es el drama, las relaciones, todo esto. Maya y los tres, una princesa que su reino está atacado por los dioses, sus hermanos se mueren, ella se va a ir como el mago de Oz en buscar a 3 guerreros para salvar al mundo. Y eso en Mesoamérica. El libro de la vida. Un artista literalmente se tiene que morir para reencontrarse con su amada y se da cuenta que cuando se va al mundo de los muertos que su amada no está muerta. ¿Y ahora cómo va a regresar? Y aparte es en México en el día de... Entonces todas estas historias son universales, pero las estoy pintando en la cultura mexicana. Cuando... Esto me pasó con Maya y los tres, cuando me puse a hacer la investigación de Mesoamérica, porque me gustaban mucho las historias de Popol Vuh y me gustaba mucho de la mitología, y decía, bueno, pero me encantan las películas de la mitología griega, me encantan las películas de la mitología china, me encanta la mitología de la India y la mitología medieval de Europa. Voy a hacer yo mi interpretación de Mesoamérica. No voy a hacer un documental, no voy a hacer nada específico, nunca voy a decir la palabra azteca, nunca voy a decir maya, nunca voy a decir tolteca, o sea, no me voy a meter en nada específico. Voy a hacer mi versión. Y me acuerdo ver los murales de Siqueiros y de Orozco y de Rivera y ver sus murales de la Revolución y ver sus murales de Mesoamérica y decir, cada uno dio su versión y su interpretación y todos son completamente diferentes y completamente auténticos. ¿Por qué? Porque son mexicanos y dieron su versión. Entonces en ese momento yo digo, me pongo a analizar y digo, yo no hablo por México, yo hablo por mi versión de México. Si tú tratas de cargar tu cultura en la espalda, tu cultura te destruye. Tú lo único que puedes hacer es interpretar tu cultura. La cultura es de todos, es de nosotros. Y nosotros podemos hacer lo que queremos con esta cultura y presentar una versión nuestra. Entonces, en este momento me doy cuenta, pues sí es cierto, el libro de la vida es mi versión del Día del Muerto. El tigre es mi versión de un superhéroe mexicano. Pues Maya y los tres va a ser mi interpretación y mi versión de Mesoamérica. Entonces, eso me liberó muchísimo. Obviamente, nunca vas a quedar bien con todos. Hay gente en Estados Unidos que me odia porque dicen se la pasa metiéndonos cosas de México. Obviamente la gente de Trump me detesta. Toda la gente que no quiere a los mexicanos no me quiere. Y obviamente en México pues también tengo
tengo mucha crítica de que no es suficientemente mexicano, lo que estás haciendo se tiene que animar en México, todo el talento tiene que ser mexicano, y pues la realidad económica es que las cosas que he tenido suerte de hacer, pues requieren muchísimo dinero y los fondos los estoy encontrando acá. El libro de la vida costó $50 millones, Maya de los Tres costó $45 millones, El Tigre costó $26 millones. Ese tipo de producciones pues no las voy a encontrar en México. No, el público mexicano no justifica esas inversiones. Entonces, si yo estoy buscando esos presupuestos gigantes, estoy buscando un público global. Y la realidad ha sido que muchos de mis proyectos al principio, cuando El Tigre ahorita le va mejor que cuando salió. El Libro de la Vida le va ahorita mejor, ya tiene 10 años. El Tigre tiene 18 años, el Libro de la Vida ya tiene 10 años y le va mejor ahorita que cuando salió. Ahorita el Libro de la Vida estuvo en el top 10 de Netflix global el año pasado. No de cine animado, de cine. Estuvo en México, top 10 en Disney Plus. Del 1 al 10 estuvo el número 1. Y me acuerdo que soy amigo del director de Coco, de Ian Critch, y le dije, hey, ¿dónde está Coco? Y nos moríamos de la risa. Entonces, muchas de las cosas me ha ayudado el tiempo. Creo que el verdadero crítico es el tiempo. Entonces ahora igual, Maya los Tres, antes de que saliera Maya los Tres en Netflix, tenían mucho miedo porque decían, no existe otra miniserie inspirada en Mesoamérica que le ha ido bien en todo el planeta, entonces tenían mucho miedo. Sale Maya y sorpresa, fue top 10 en 57 países en todo el mundo. En Europa le fue súper bien, en España. En España le fue súper bien. Y que no vean al final porque ellos son los malos. Pero sí, esta idea de que si tú sigues haciendo cosas inspiradas en tu cultura, no vas a encontrar trabajo, pues sí es una vocecita que siempre he tenido detrás de mí, pero yo creo que esas vocecitas las puedes usar para motivarte. Entonces yo era el estudiante que cuando los maestros me decían, es que tú no puedes, eso me motivaba más que un maestro me dijera, muy bien. O sea, yo no me acuerdo de los maestros barcos, yo me acuerdo de los maestros duros. Y creo que me acuerdo que mi papá me decía, cada madrazo, cada fracaso, cada vez que no te salen las cosas, es una rayita más y eres un tigre. Y el tigre con más rayitas, ese es el más feroz. No, se ve. Y aparte, se ve también tu afición por los tigres. Incluso Sí, estaba viendo la de Mudafucas y pues eres la voz del tigre, ¿no? El luchador tigre también. sí. Esa no me la sabía, ¿eh? Esa Me- está bien interesante. Qué chido. sí, ahora me invitan a hacer voces de luchadores, de muertos y de luchadores muertos. ¿Y cómo ha sido para ti también esa faceta también como de actor de voz también? Que también es otro rollo diferente, ¿no? Pero también supongo que también te apasiona. Bueno, todo empezó en El Tigre, ¿no? En El Tigre, después de Sony empecé a hacer voces, en todos los pilotos hacía voces, pero yo no estaba en el sindicato de actores, entonces yo decía, bueno, yo hago las voces y contratamos a profesionales. Y lo que pasa mucho en la animación es cuando los actores no pueden, pues tienes que hacer los animatics con voces scratch, ¿no? Voces de las que puedas. Y pues me la pasaba haciendo esas voces y llegó un momento que pues tenía amigos que les fue bien, hicieron programas y me decían, oye, ven a hacer una voz. Y al principio pues como que decían, nada, es para profesionales, yo no. Pero de repente me empezaron a pedir más y me pedir más y empecé a ir y dije, pues voy a ir para estudiar otros directores cómo dirigen a sus actores. Y conocí a unos super directores y la verdad fue como un curso de cómo dirigir actores. Y me puse a hacer voces y de repente en una serie canté y de ahí ya me agarraron de cantante para series. y cuando empezamos a hacer el libro de la vida, igual yo quise contratar a un actor que me dijo que no y pues terminé yo haciendo la voz. En el libro de la vida hice 7 voces. Y luego Maya los Tres, pues me eché otras 3. Y ahora, pues sí, me contratan para películas. Estuve en Spider-Verse 2. Ahorita acabo de hacer una voz para Bad Guys 2, para DreamWorks. Y sí, pues ahora sí que es un hobby. Pero sí, no, la verdad,
Es un trabajo muy, 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 muy complicado. Me acuerdo para Spider-Verse, dije 2 líneas en Spider-Verse y tardé 4 horas porque me hicieron hacer las líneas 180 veces cada línea. Dije, así ha de haber sido Kubrick. Sí, totalmente. Ay, pues desgraciadamente se nos está acabando el tiempo pasa volando cuando estás ante una persona tan talentosa, obviamente, con tanto conocimiento y pues claramente las preguntas siguen y siguen, ¿no? Y si por nosotros fuera estaríamos aquí hasta la medianoche, pero pues ya se nos está acabando el programa. Primero que nada, Jorge, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, por regalarnos este conocimiento y pues también por estar con nosotros todo este tiempo y mil, mil, mil gracias por todo. No, gracias a ustedes, ¿eh? Y la verdad, las preguntas increíbles. Hasta me voy a ir con el psicólogo ahorita después a pensar. No, pues puras pepitas de oro nos diste en esta charla. Claro, todo fluyó súper bien. También muchas gracias a todo el equipo de producción que está haciendo posible esta segunda temporada del podcast SAE. Y pues esperamos verte pronto. Esperamos también ver nuevas producciones pronto de parte de Jorge Gutiérrez. Ah, Yo voy a ser el primerito en estar en la fila. muchísimas gracias, ¿eh? Bien, entonces, Un abrazote muy fuerte. un abrazo. Hasta Gracias. luego, Igualmente. cuídense. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue el podcast SAE segunda temporada.